Centro Cristiano presenta Jesús es el Señor. Le invitamos a emprender un edificante viaje a través de la palabra de Dios. Conocerá las profundas verdades reveladas que el Señor tiene para su vida. Él extiende su mano para que usted encuentre en Él salvación, perdón y restauración. Él nació para morir en una cruz y resucitar con poder mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida justamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Él es el único camino, la única verdad y la vida. Hallará en esta ciudad corazones dispuestos a abandonarlo todo por amor a Él. ¿Dejará usted que Jesús sea el Señor de su vida? El Señor ha provisto todo lo necesario para usted como en una boda. El Señor le invita a participar de su cena. Donde Cristo pasa, ¿sabe una cosa? Algo pasa. Donde Cristo pasa, donde Cristo pasa, algo va a pasar. Cristo está aquí, Cristo está aquí, algo va a pasar. Sanó al enfermo, liberó al cautivo, restauró al caído. Sanó al enfermo, liberó al cautivo, restauró al caído. Él me restauró, Él me liberó por su gracia. Soy lo que soy. Él me restauró, Él me liberó por su gracia. Soy lo que soy. Pasa, donde Cristo pasa, donde Cristo pasa, algo va a pasar. Cristo está aquí, oh sí, Cristo está aquí, algo va a pasar.
acción de gracias con alabanza y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Levante sus manos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. ¿Alguien puede exaltar la grandeza de Dios? Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Todos juntos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Diga conmigo, solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Fuerte, solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Levante sus manos al cielo. Padre, te adoramos, Cristo te, tú eres digno de gloria y arriba. Padre, te adoramos. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Estamos en el trasnoche de gracia y verdad, amén. Amén, amén, Cuando ya amén, son amén. las 23:10. Aleluya. Este es su trasnoche de gracia y verdad aquí en la Radio Maranata en el 107.7 para quienes están sintonizando la radio, amén. También Sí, estamos señor. saliendo en Facebook Live e invitamos a los hermanos a que puedan compartir este programa, amén. Estamos saliendo en vivo y en directo. Hoy me encuentro con Sebastián, con Yamila, me encuentro Aleluya. con Cintia y Francisco los controles ahí, imparable Francisco como siempre. A ver. Francisco, te doy la palabra. Amén, gracias al Señor estamos en este trasnoche. Hacía un montón de tiempo que no veníamos, ¿cierto? Al menos yo, al trasnoche de gracia y verdad. Y contento de estar en este lugar, adecuándome. Creo que ordenaron todo acá. El hermano Daniel o la hermana Pati o alguien ordenó todo acá y está todo muy lindo aquí en la radio. Amén. Bendecimos, estamos transmitiendo, como bien dice el hermano Sergio, a través de el Amén. fanpage, en este caso, del Centro Cristiano Gracia y Verdad, nuestra página en Facebook, ¿cierto? Así que ya tenemos a nuestros hermanos y por supuesto saludamos a todos los que ya están conectados, como la hermana Yamila, la hermana Cintia, El hermano Sergio. el hermano Sergio, un saludo especial a ellos que ya están saludando, amén. Así que eso, creo que vamos a estar hasta la 1 de la madrugada y amén, pues Dios es tremendamente bueno. Sebastián Francisco ay, Sebastián Vera Vidal. No, invitamos a los hermanos a que puedan indicar si desean que podamos estar orando hoy día al final de nuestro programa para orar por necesidad, por enfermedad, quizás por alguna situación que usted pueda estar pasando. Nosotros estaríamos deseosos de poder orar a nuestro buen Dios y clamar por misericordia. ¿Amén? Nosotros sabemos que Dios nos escucha. Sebastián, ahora sí te doy la palabra. Hacerle la invitación que vamos a estar 2 horitas acá, ¿ven? En el trasnoche de gracia y verdad. No sé si me escucho bien.
pero voy a seguir hablando por fe. Se escucha, No, se sí. escucha súper bien, Seba, pero lo estoy arreglando, no te preocupes. Excelente. Bueno. Francisco está trabajando. Bendecir a todos los hermanos, en verdad que no había venido hace tiempo, estoy súper emocionado. No, contento de la oportunidad que nos da el Señor de poder hablar de su palabra, de poder estar acá un tiempo y le hacemos nuevamente esa invitación de que vamos a estar 2 horitas hasta la 1 de la mañana acá. Traemos una palabra muy bonita donde de seguro que el Señor nos va a hablar y nuestro deseo, nuestro anhelo como iglesia del Señor es que ustedes sean ministrados, amén. Así Amén. que les invitamos a que ahí, como decía el Sergio, opinen, si tienen algún familiar enfermito, hagan una acción de fe ahí y menciónenlo para Aleluya. que al terminar el programa estemos orando por las necesidades. Amén. Yamila, que Dios te Amén. bendiga, Yamila. Amén. Que el Señor les bendiga, amén. Estoy muy contenta, igual que Sebastián y todos los que están aquí, de Amén. poder predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor y bendecir a todos los fieles auditores de Radio Maranata, a los que están conectados y bendigo a aquellos que en este momento a lo mejor van a su trabajo, están regresando, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y creo en el Señor que su palabra tiene poder y nunca vuelve vacía, así que estoy muy contenta por estar aquí. Amén. Amén. Alejandra Díaz Lagos dice, ahora se escucha bien. Ah, Excelente. gracias, hermana Alejandra. Muy bien. por confirmar. Esposa amada. No. Cintia. Buena. Le doy la palabra. La tremenda presentación. No, mucho. Con esa presentación. Amén. Quiero bendecir a todos los hermanos que nos están escuchando. Ya es un poquito tarde, ¿cierto? Las 11:13 minutos según mi teléfono. Así que quiero bendecirlos, invitarlos a acompañarnos, ¿cierto? En estas 2 horas de programa. Que siempre es bueno poder compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Siempre, como decía Yamila, su palabra nunca vuelve vacía. Así que bendecir a todos los hermanos que están en las islas. Amén. Amén. Que están en los sectores rurales, alejados, donde llega la radio y llega la palabra del Señor, amén. Lugares que a lo mejor nosotros nunca vamos a conocer, pero que el Señor sabe dónde están los corazones necesitados, dónde Amén. están sus hijos, como dice su palabra, que sus ojos recorren la tierra buscando Amén. dónde están los Amén. suyos, amén. Así que sean muy, muy bendecidos todos los hermanos que nos están escuchando a través de la sintonía de Radio Maranata y también a través del fanpage. Amén. Amén. Oye, está conectada la hermana Ninfa Icon. Amén. Le mandamos Ay, saludos. Está por venir, Allá amén. por Hay venir, harto, hay junto harto, con hay harto. Ya, junto si con está por Abner. venir, Junto listo. con Abner la Por visita. acá. Que Dios le bendiga y que Dios guarde Amén. a Abner, que viene pronto buena ya. visita, se Amén. mandó ya. Javier y la Lea echamos, están- echamos de menos al Abner. Sí, Ah, sí. Amén. Pero está Hermana puro, ninfa. está puro chocheando ya. Devuélvanos al Abner. Ah, sí. Oye, Reclamamos la Alejandra Díaz es una hermana de Viña del Mar. Amén. Así Amén. que un tremendo saludo a la Valquiria, perdón, a la Alejandra Díaz. Oiga. Alejandra Díaz, Oiga. el Señor te bendiga, a tu esposo, a tu esposo, ¿cierto? A tu hijito y a tu hermano Mauricio. Amén. Amén. El hermano Pedro Vera también está conectado. ¡Ay, No. señor! Hay un pan. El No. auditor ahí en la isla de Bien. Kewi, está en la isla de Ah, Kewi solito. está en la ya. isla, bendiga Ah, Kewi. mira, Kewi. Dios bendiga Dios Kewi. bendiga Kewi. Amén, Sí. bendiga a Kewi, en verdad. La Ya radio, truena. la radio, ¿cómo llega? Amén. Amén, aleluya. Y al amigo Slava, que Dios le bendiga. Amén. También está conectada y pidiendo oración. Amén. Al final del programa vamos a estar orando. Sí. Amén. Amén. Vamos a estar hasta las 1 de la mañana, como decía Francisco, como decíamos anteriormente, y nuestro deseo es que Dios descienda, amén, que Dios Amén. venga a este lugar, que Sí, Dios Señor. descienda en su hogar, donde está usted escuchando en este momento, quizás en el 107.7 o vía Facebook Live. Nosotros deseamos que Dios descienda, amén. Amén. Que sea su palabra la que venga hoy día a transformar nuestros corazones, que venga a sanar, que venga a restaurar, quizás a sanar el alma del hombre, que es lo que necesitamos. Amén. Bendecimos el nombre del Señor, amén. Hoy traemos una palabra que estuvimos Aleluya. ministrando también en el retiro de los jóvenes. Aleluya. Un retiro que estuvo muy bueno, lo recuerdo. Amén, Estuvo así. muy hermoso ahí en el Amén. sector de Huillinco. Estuvimos retirándonos para el Señor, alabando, bendiciendo el nombre del Señor, estudiando la palabra, también en una campaña. Y es muy hermoso poder ministrar a los jóvenes, poder estar en acción, Exacto. estar haciendo cosas para el Señor, al servicio de Dios, para Él. Amén. Amén. Es súper lindo, Sergio, y aprendemos mucho a la vez. Amén, aprendemos mucho. Sí, sabemos que hay un desgaste físico, un poco de sueño por allá por acá, andamos medio atraginados, la casa queda toda desordenada, nos vamos para Huillinco con los jóvenes, amén. Pero todo es ese tema de preparar cosas, de andar un poquito apretado con los tiempos por acá, que en el trabajo hay que pedir permiso, que hay que hacer todo y irse de retiro junto a los jóvenes,
junto a los niños. En verdad que Dios nos ministra Amén. mucho ver a los jóvenes cómo son ministrados, cómo ellos entregan también de lo que han recibido, porque Amén. tuvimos una campaña de evangelización donde solo ellos ministraron, amén. Amén. Hicieron obras de títeres con principios bíblicos donde ministraban a los niños de Huillinco ahí en la plazuela. Estuvo súper lindo y es un privilegio, poder servir al Señor, poder bendecir a los jóvenes y como yo les decía, en verdad que ellos nos bendicen Amén. mucho, amén. Así Amén. que es un tiempo de refrigerio para nosotros que estamos ministrando a los jóvenes. Jóvenes un poquito más. Exacto, Claro, poquito, creo que pasadito nosotros nomás, somos pero jóvenes. todavía Claro. jóvenes. Poquito, amén, amén. poquito. Es tiempo de refrigerio, en serio. Ministrar la palabra, escuchar proclamaciones de los jóvenes. Cuando adorábamos, ungíamos unos con otros. En verdad Amén. que salíamos fuertes en el Amén. Señor. Amén. Nuestra alma era bien bendecida. amén. Amén. Es parte de lo que hacemos, amén. Exacto. Es parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano, de nuestro horario, de nuestro calendario, amén. Y esperamos con ansia aquellos días. Exacto. Amén. Esperamos con ansia venir a la radio, esperamos con ansia que llegue el día del culto. Amén, amén. Qué lindo es saber, Sergio, que Dios se apropió de nuestra Aleluya. semana, de nuestro Nuestro año, tiempo. Nuestra y agenda. de nuestra agenda completa y que Él empezó de muy poquitito, ¿cierto? Amén. Pero cuando uno dice al Señor, Señor, yo quiero servirte, toma mis tiempos, yo no sé la verdad cómo lo hace, pero tiene la semana completa y el Amén. horario completo para Él. Amén. Así que yo bendigo al Señor por eso y así como decía Sebastián, nosotros venimos llegando de una reunión de jóvenes muy bonita que tuvimos con ellos, preparando una actividad que no puedo adelantar nada, pero estamos... Top secret. Top secret. Y pasar tiempo con ellos, Amén. 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 El de que tú puedas desgastarse para servir al Señor es lo máximo. Yo creo que si en algo mi alma se rebosa, está contenta, es de servir al Señor, así como decía Sebastián en este retiro que estuvimos en el verano. Los jóvenes y los niños lo esperan con ansias. Amén. Más del pasar tiempo de coinonía y conocerse, de estar debajo la presencia del Señor todos los días. Amén. Estar juntos. A mí me da mucha risa porque en mi trabajo, al principio cuando yo pedía permiso, ¿qué es un retiro? ¿Y qué no? Y cuando yo me estoy demorando en pedir permiso, ¿y cuándo es el retiro? ¿Cuándo es? Está ¿Qué asumido, fecha? ya está Te asumido. estás demorando. Bien, muy bien. Sí, me estoy demorando. Así que bendigo al Señor por eso. Amén, amén. Siempre es un privilegio, como decían los chiquillos, poder servir al Señor y el corazón de uno se llena al ver que el Señor Amén, toma sí, vidas Dios. de jóvenes, Exacto. amén, y que jóvenes se desprenden de poder hacer otras cosas, Sí. amén. Ellos podrían ocupar su tiempo en otras cosas, pero Dios pone en su corazón temor, Dios pone en su corazón el morir a lo que ellos desean por Exacto. servir al Señor, amén. Así Amén. que es muy lindo ver cómo jóvenes de 16, 15, 13, 14 años entregan de su tiempo, de sus vacaciones, Amén. de poder hacer cualquier otra cosa, amén. Amén. Y es bonito porque eso lo pone el Señor y Amén. no hay nada de ellos. amén. Aleluya. Amén. Oye, y sin duda que este andar, amén, este servicio que llevamos delante del Señor a diario, no está exento de caídas, Amén. no está exento No, de equivocaciones. Amén. Amén. Y para introducirnos en el tema, hablo de esto porque muchas veces nos hemos equivocado, amén. 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 Pero hoy día sabemos que estamos viviendo bajo la gracia, amén. Amén. Bajo un soporte tan grande que dice que la condenación ya no es para nosotros. Aleluya. Que ya no tenemos condenación. Antes, cuando vivíamos en la ley, cuando estábamos en pecado, cuando vivíamos sujetos a la ley, cuando vivíamos sujetos a aquella condenación que dice la ley, que es para ti, porque la ley es tan perfecta, es tan imposible para el hombre de cumplir, Amén. que nos condena. Amén. Dice la palabra del Señor que el alma que pecare, esa morirá. Y Amén. nosotros somos pecadores por naturaleza. Amén. 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 Es imposible que hubiésemos podido cumplir la ley. Amén. Había una sola forma de poder cumplir la ley, y esta era con la misma ley, cumpliéndola. No había por dónde, no había por La dónde. única forma de poder sobrepasar aquel muro era que pudiera ser pasado con sus mismos principios. Es por eso que Cristo viene y muere en la cruz. Y vamos a hablar de esto hoy día. Es parte del tema de lo que queremos ministrar, de lo que queremos que Dios nos revele. Amén. Amén. De cómo esta ley es perfecta. Amén. Y dice la Escritura que es un ayo, un guía a Amén. nosotros, a nuestra vida, para reconocerlo a Él. Amén. Porque ¿cuántas veces lo hemos intentado? Exacto, Muchas. así. Y hemos Amén. intentado con nuestra fuerza. Y ahí mismo nos tomamos a veces de esta ley, po,
que queremos servir al Señor con nuestras capacidades, Amén. con nuestras buenas ideas, amén. Y cuando fallamos, nos angustiamos Amén. pensando que el servicio al Señor son con nuestra fuerza, y no Amén. es así, amén, sino Amén. que es Dios quien hace toda la obra, Amén. es la gracia como el combustible que te empuja Aleluya. para poder agradar al Señor, amén, para poder darle a Él cosas gratas delante del Amén. Señor. Entonces es increíble y hermoso esto de que aparece la gracia, que es como el oxígeno que te da. Puedes respirar en la gracia, así Amén. como, ay, gracias al Señor por la gracia, amén, Amén. porque en la ley sí estábamos condenados, amén, Amén. y merecidamente, así es. Si por causa del pecado nosotros merecíamos una consecuencia que era la muerte, Amén. amén, Amén. así es, pero por medio de la muerte de Cristo llega esta dispensación de la gracia en nuestras vidas, amén, y somos salvos, amén, Amén. somos salvos de la ley que nos venía a atrapar, y llega la gracia y dice, Amén. yo me la veo contigo, por favor. Amén. Entonces, bendito es el Señor, amén, que por su gracia nos alcanzó, amén. Amén. El asunto de la ley no son las demandas. Amén. No es el problema las demandas. No es que estas sean injustas, amén, sino que nosotros como pecadores somos incapaces de cumplirlo. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Que nosotros somos incapaces. No hay forma alguna, no había forma alguna de que pudiéramos cumplir aquellas demandas que son justas. Mm. Porque la ley de Dios es perfecta. Aleluya. Dios hizo una ley que era perfecta, que es perfecta y que nos guía, como les decía, Amén. al Señor. Amén. Nos guía a decir, a reconocer, a humillarnos, a decir, bueno, con mis fuerzas no he podido. Amén. Lo he intentado una y otra vez y no he podido. Amén. 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 Y qué lindo esto, Esteban. Amén. Sergio Esteban. Esteban. Amén. Nos acostumbramos con este Vita, viéndolo ahí. Se desplazaron. Amén. Qué lindo esto saber que nosotros no podíamos cumplirlo bajo Amén. ningún motivo. Amén. Nosotros mirábamos a la cruz y miramos nuestra maldad y era imposible acercarnos al Señor. Amén. Dice la Biblia que no hay ninguno que se acerque a Dios ni ninguno que lo busque. Amén. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Amén. Y era necesario que venga este postrer Adán. Amén. Jesucristo, que gracias a él nosotros podemos recibir nuestro perdón. Amén. Cuando Amén. pecamos tenemos abogado. Amén. Amén. Pero nosotros veníamos hablando con Sebastián de este tema y decíamos que qué lindo es saber que Dios nos perdona. Amén. 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 Que estamos viviendo en un tiempo que es la gracia, algo que no merecemos, donde tampoco tenemos chipe libre para los que nos están Exacto, escuchando. no equivocarse ahí, no. Voy a pecar, voy Ay, a pecar. la gracia y le doy. Voy a insistir en mi pecado, no. Sino que si nosotros pecamos como los hijos de Dios, Dios está atento a su clamor, a escuchar tomado de nuestra oración, amén, nuestro ruego, y Él nos limpia. Y Amén. no es un esfuerzo humano. Qué lindo saber que aquí en la tierra todo es con esfuerzo. Amén. ¿Cierto? Tú me das y yo te doy algo al contrario. No sé, trabajamos un mes y a fin de mes tenemos nuestro Amén. sueldo. Amén. Y si no no llega, trabajamos, no llega nada. Y si se demoran un día, estamos llamando, ¿cierto? Amén. Pero aquí Dios te dice, yo lo hice todo. Amén. 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 Lo que hace la ley es que esta manifiesta nuestra debilidad. Nos Amén. expone, Nos expone, expone, nos muestra Amén. quiénes somos. Una vez que nosotros nos enfrentamos a la ley de Dios, nos exponemos. Hmm. Cuando la ley de Dios dice, no matarás. Y viene Jesucristo más adelante y dice que todo aquel que llame fatuo a su hermano es homicida. Amén. Entonces, Él eleva, digamos, esta ley. Levanta la brecha, aún más. Levanta la Demandas. brecha. La demanda es mucho más alta. Ya no solamente aquel hombre que cometía adulterio o fornicación en el acto con una mujer era un fornicario o un adúltero, sino que ahora solo aquel que lo pensara. Amén. Entonces, frente a eso, nosotros estamos imposibilitados. Peor todavía. Frente a eso, nosotros no teníamos alternativa. Amén. Frente a eso, para nosotros estaba la muerte, pero apareció la gracia. Amén. Apareció el Señor. La ley no fue dada con la expectativa de que la cumpliéramos, sino que esta fue dada con el pleno conocimiento de que la íbamos a romper, que la íbamos a quebrantar. Amén. ¿Cuántas veces quebrantamos la ley? A diario. Todos los días. Todos los días. Cintia, Todos los días. ¿cuántas veces? Todos los días. Públicamente. No, increíble saber de que no teníamos por dónde, Amén. no había por dónde poder
cumplir con la ley que dejó Dios y obviamente, paralelamente a eso, la amamos la ley, amén, que fue escrita en nuestros Amén. corazones, amén, puesta en nuestra mente, pero no podíamos cumplirlo, ese era el pero, amén, porque como tú decías, Sergio, cuando llega la ley, nosotros sabemos que el pecado es pecado, ¿me entiendes o no? Porque no, antes caminábamos en pecado, pero no sabíamos que era pecado, que ofendía a Dios, amén. Amén. Pero cuando llega la ley, se pone delante de ti y te descubre y te dice que eres malo, que eres perverso, que por causa de tu pecado mereces una condenación, amén, y que tienes que cumplir ciertos requisitos, pero que no lo puedes hacer tampoco, amén. Y es cuando llega el Señor, amén. Llega con su gracia, Amén. con su misericordia, te abraza con su presencia, amén, Amén. y te enamora de Él, y luego logras entender que Él es la palabra, amén, Amén. hecha carne, y te empiezas a enamorar de su palabra, amén, y es Dios como te empuja para poder tú acercarte al Señor, amén. Amén. Y qué lindo es ver cómo esta ley, ¿cierto?, nos alumbra y nos enseña lo que le desagrada a Dios Amén. y nos enseña también la forma en cómo agradarle, Exacto. amén. Y nos muestra lo dependiente que somos porque somos seres tan frágiles. A la luz de la ley somos tan frágiles porque somos rápidos para pecar, amén. Amén. Está como una máquina de pecado. Una máquina de Somos pecado. como una máquina de Amén. pecado. Amén. Y es fácil desviarnos y el Señor nos muestra nuestra debilidad, nuestra condición, nuestra fragilidad, amén. Amén. Que sin Él no podemos. Amén. Sin Él no hay forma, amén. No hay forma de cumplir esta ley, pero con el Señor todo cambia. Amén. Cuando llega el Señor, uno dice, yo soy débil, Señor, pero contigo es diferente, amén. Porque tú puedes en mí hacer lo que yo no puedo hacer sin ti, amén. Amén. Dice la Escritura que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. A fin de que fuéramos justificados por Él. Porque no había quien nos justificara, nosotros no podíamos, lo intentamos y no pudimos, lo intentamos y chocamos con esta pared, lo intentamos y fracasamos. Y aún así, a diario, muchas veces nos vemos entrometidos en esta situación, de que comenzamos a vivir una vida nuevamente en la ley, e intentamos agradar a Dios. Ahora, Dios nos ha librado de la ley. Amén. Él nos libró de vivir bajo la ley, si no estaríamos condenados, si no estaríamos una y otra vez intentando ofrecer sacrificios, intentando hacer obras para ser aceptados, Amén. cuando Él ya nos aceptó, Amén. cuando Él ya nos salvó, amén. Amén. Y ahí el punto que tú dices, las obras. Amén. Generalmente nosotros queremos hacer algo. Nosotros por naturaleza, si algo nos dan, queremos nosotros dar algo a cambio. Amén. Cuando te dan un regalo, tú te sientes comprometido que llegó el día de su cumpleaños y tengo que dar. Y Dios dice que no quiere nada de nosotros. Amén. Pues, si cuando lleguemos delante del Señor, nos le vamos a presentar nuestras obras. Hace muchos años atrás el Señor me decía que yo me tenía que presentar delante de Él desnuda. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Qué estaba tratando de decirme? Y es que sin ningún careta, sin ningún fundamento, sin ningún esfuerzo humano, porque es Dios en mi vida. Amén. Amén. Porque de mí no hay nada bueno, no hay nada que pueda decir, por mí lo hice. Amén. Sino que lo que Dios puso en mí es lo que Él demanda. Amén. Amén. Y yo pude entender eso porque es verdad, pues nosotros antes de conocer al Señor no éramos nada. Pues. Amén. Y hoy día lo que hay es porque el Señor lo puso. Amén. Amén. Veníamos con una estructura del mundo que decía que tenías que hacer cosas para ser reconocido, Correcto. que tienes que alcanzar un título o educación para que te reconozcan, para Con que un puedas esfuerzo poder para alcanzar que algo. tengas un esfuerzo, amén. Y eso recién va a ser reconocido. Pero en el reino de los cielos esto no es así. Amén. En el reino de los cielos, el primero es el último. Exacto. En el reino de los cielos, el que sirve es el mayor. Entonces Dios cambia las prioridades, Dios cambia el entendimiento para nosotros. Y nos entrega esta salvación tan hermosa. Él pone su ley para que nosotros choquemos con ella, para que nosotros fracasemos con ella, para que nosotros veamos que no nos queda ninguna otra alternativa que volvernos a Él, amén. Aleluya. Y por eso dice la Escritura que esta es un ayo, por Amén. eso dice la Escritura que esta es nuestro instructor, que nos guía a la gracia, nos lleva y nos guía a esta salvación, amén, nos justificados por la fe. Es hermoso, amén. Ahora, ¿qué significa que hayamos sido librados de la ley? Significa que de ahora en adelante ya no vamos a tratar de hacer nada para agradar a Dios. Amén. Como decía Yamila, acostumbrados a intentar agradar a nuestros padres, intentar agradar a nuestros profesores,
a nuestros esposos, Buena. a nuestras esposas, a nuestros hijos, e incluso dentro de la iglesia, agradar a nuestros pastores, líderes, personas que están a nuestro alrededor para ser aceptados, para ser reconocidos. Y eso es estar viviendo bajo la ley. Eso es estar intentando esforzarnos para poder lograr algo, cuando Jesucristo lo logró todo en la cruz del Calvario. Cuando hoy lo único que nos queda, como decía Yamila, es presentarnos desnudos delante del Señor. Y esa figura es muy bonita porque te presentas sin nada. Ninguna careta. Te expones delante del Señor. No hay vestiduras, no hay caretas, no hay esfuerzo humano, no hay sudor. Entonces es lo que a Dios le agrada, es lo que Dios desea. Es lo que Dios espera, que usted que está en su hogar hoy pueda reflexionar, amén, de que Él nos está llamando a salir de esta vida de la ley y volcarnos a vivir en la gracia, amén, de que ya dejemos de esforzarnos y que lo sigamos a Él. Y Él pone el poder para dejar el pecado. Quizás personas, hermanos que están viviendo situaciones de pecado y que lo han intentado y han caído y están una y otra vez y producto de que la ley te viene a condenar, se turban, se ciegan, porque cuando tú caes en pecado, la ley te condena al tiro, porque dice la Escritura, alma que pecare, esa morirá. Entonces tú pecaste y viene la ley y te condena, y viene el enemigo y te susurra, y viene tu orgullo y te dice, no, es que a lo mejor ya no me van a perdonar, quizás mi familia, quizás la iglesia, o qué van a decir los hermanos, o ya lo he intentado tantas veces que ya no puedo seguir. Pero déjenme decirle que la gracia le sustenta. Que la gracia, el sacrificio de Jesucristo, quien sí cumplió la ley, quien sí venció la ley, quien fue a la muerte. Porque decía nuevamente, el alma que pecare, esa morirá. Y Cristo cargó con nuestro pecado y murió. Lo que no conocían era que Él resucitaría. Aleluya. Y con Él, nosotros juntamente. Qué hermoso. Qué bonito. Potente. Como tú me dices, con la ley es como chocar con un así con una muralla. Pero se viene a la mente de que llega la gracia, es como si fuera un avioncito y te levanta, más alta de la muralla y te levanta, y la gracia y te salva, vamos por arriba, no, genial. Y eso es lo que nos hace tomarnos del Señor, tomarnos de su gracia, de que Él perdona, de que Él es un Dios justo, amén, que dice la palabra que torre fuerte es Jehová, y a Él corre el justo y es levantado, sí, cuando dice que eres levantado, quiere decir que sí vas a caer, sí caíste, ¿me entiendes? Pero Él te va a levantar. Entonces, como hablaba recién, es tan sutil esto y peligroso de que muchas veces nos queremos presentar al Señor delante de Él con nuestras obras, ¿amén? Con nuestro esfuerzo, con los años que llevo sirviendo en el ministerio de niños, en el ministerio de jóvenes, ¿me entiendes? Con lo que he ayudado, he movido cosas por allá y por acá, ¿me entiendes? Y crees que tú eres más aceptado que el hermano que nunca viene a ayudar en los niños o con los jóvenes, ¿me entiendes? Entonces tú andas como con el escudo atrás de obra y piensas que en el momento de caer te humilla y dices, ¿por qué caí si yo hago esto? Y aparece la indignidad, la ley, y no te levantas más, te consumen, ¿me entiendes? Comen. Te comen. Entonces es ahí donde nos tenemos que tomar del Señor, de su gracia que nos sostiene, que nos impulsa, ¿amén? Y entender que en que nosotros sirvamos al Señor, vengamos el trasnoche, vayamos por acá, no quiere decir que vamos a ser más aceptados, ¿no? Ya somos justificados. O que vamos a estar libres de caer. Exacto, sí, ya somos justos, ya, no hay, el que yo sirva más, el que yo vaya más o ore más, no me va a ser más justo que el otro hermano, no, el tema es que mientras nosotros estemos más en las cosas del Señor, así, vamos a estar más sensibles al pecado, amén, a la presencia del Señor. Entonces, qué hermoso es saber de que esta gracia viene y te levanta, como que te agarra del chaleco y te levanta hacia arriba y dice, ¿a dónde vas? Amén. Y de eso no queremos tomar, hermano, amén. De que usted esté en su casita ahí escuchando, que esté pasando alguna situación adversa, le haya fallado al Señor, tenga pensamiento en este momento de, no sé, de suicidio, de angustia, de que le falló a su esposa, a su hijo, todo, que usted se tome del Señor. Si Dios tiene poder
para perdonar. Él es el único digno, amén. Aleluya. Él tiene poder para perdonar, para transformarte, amén, para levantarte. Su gracia tiene el poder necesario para perdonarte y levantarte de la situación que pueda estar pasando, amén. Amén. Oye, a mí se me viene un ejemplo que el pastor Mitchell el otro día daba, que yo lo escuché hace muchos años atrás, y es que cuando tú estás en la playa, ¿cierto? Y de repente tú escuchas que alguien se está ahogando, ¿cierto? Los salvavidas Amén. no se tiran al tiro. Amén. Es súper importante eso, que uno lo sepa, porque el salvavidas, si tú te estás ahogando y empiezas a manotear así como a tratar de salvarte por ti mismo, Amén. puede ser que llegue el salvavidas y ¿cómo se llama? Y hasta se pueden ahogar los dos. Claro. Entonces lo que él deja es que la persona que se está ahogando como que ya deje su último manoteo y que ya no tenga ni una fuerza. Amén. Y en ese momento sale el campeón así, y va y corre a Ya, los ya, ya. Baywatch y rescata a la persona. Y uno es un momento en que dice, pero tenéis que... Uno trata de criticar y decir al salvavidas, oye, pero anda al tiro. Entonces, la explicación es básicamente que la persona que se está ahogando tiene que perder toda intención de que se puede salvar por sí misma Amén. Amén. para que llegue otra persona, en este caso el salvavidas, y lo pueda rescatar. Y en la vida del cristiano es igual. Aleluya. Porque muchas veces, como hablaba el Sebastián, nuestro activismo, nuestra forma de tratar de cumplir, el estar en todas, tratamos de tapar ciertas situaciones que están ocurriendo en nuestra vida, cuando lo que tenemos que hacer es declararnos totalmente ineptos, inútiles, Amén. sin posibilidades de nada, para que llegue este campeón, este Señor Jesucristo que Aleluya. nos rescató, Amén. ¿cierto? A cada momento en nuestra vida, porque hay momentos en que muchas veces cambiamos y tratamos de volver a manotear, Amén. ¿cierto? Amén. Tratamos de volver a tomar situaciones en las cuales creemos que lo estamos haciendo bien y realmente necesitamos aún más del Señor. Amén. Amén. Eso, me acordé de eso. Amén. Y aquí es cuando aparece un poder mucho más fuerte. El que Aleluya. tú decías, un poder mucho más fuerte, el poder Amén. de resurrección en Jesucristo. Aleluya. Él nos Amén. resucitó, Él nos Amén. levantó, amén. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él apareció cuando estábamos dando los últimos manotazos. Amén. Amén. Cuando estábamos ya ahí tragando agua, tragando todo, apareció el Señor. De Aleluya. verdad, nos tragábamos todo lo que nos decían, todo lo que vivíamos, todo lo que habíamos Esperanza. aprendido, Amén. lo que estaba a nuestro alrededor, nosotros creíamos que estaba bien, Amén. pero en realidad no, estaba todo mal. Y Amén. apareció el Señor Y- y Él puso una nueva vida. Y a todos nos pasa, Sergio. A todos nos pasa, Amén. no solamente porque yo esté en los controles o porque estemos en un tema o porque tengamos hasta los pastores, los líderes, todos pasan por ese momento. Amén. No hay una diferenciación. Amén. ¿Cierto? Amén. Así que como decía el Seba, el que está en la casa, el que yo lo pinché aquí en el Centro Cristiano Gracia y Verdad para que vea la publicación y se recuerde todo este tema, Amén. es recordar eso, que necesitamos del Señor, oye, Amén. todos los días. Amén. Y qué importante saber que el único autor o el personaje principal de esta obra o llamada Es vida una obra cristiana perfecta. es el Señor. Amén. Amén. El único principal de nuestra vida y todo rodea a Él, amén. La alabanza, la adoración, la palabra, porque Él vino a cambiar nuestro lamento en danza, amén. Porque, como ustedes bien decían, esta gracia Dios nos enfrenta a nosotros mismos, amén. Y nos Amén. limpia y nos purifica nuestro servicio, amén. A lo Amén. mejor usted está en la casa y dice, pucha, yo voy a la iglesia nomás y no estoy sirviendo, pero Dios purifica tu servicio interior, Amén. Amén. si lo que pasa interiormente en nuestra vida es lo que se expresa, amén. Y no por eso no tenemos lucha, si nosotros no estamos diciendo en este programa que ya no pecamos más. Amén. No, que tenemos lucha todos los días con nuestra vieja naturaleza, amén, que proviene de Adán y Eva, de esta caída. Pero creemos que mi Salvador lo hizo todo. Amén. Aleluya. Que Amén. lo que hizo el Señor para mí fue suficiente. Y si nosotros en esta noche, o usted que está en la radio, entiende esto, entendió todo. Entendió el manjar de la torta. Entendió Amén. que el Señor hizo el trabajo por ti, lo hizo por mí. Y Amén. que gracias a eso nosotros hoy día podemos recibir
perdón para nuestros pecados y descansar en Amén, Él, sí. en reposar, que en Él nosotros tenemos sanidad, que en Él nosotros tenemos perdón, que no es mi fuerza, no es mi motivación, que yo no estoy compitiendo con el hermano, sino que todos nosotros somos el cuerpo del Señor, somos la iglesia, a lo mejor con diferente logo, usted ve un logo acá, pero es un logo terrenal, pero somos la iglesia de Cristo, Amén. la que usted me está escuchando a lo mejor en una isla, a lo mejor con la hermana por venir, somos la iglesia del Señor y Él es el autor, Él es el principal, el personaje principal. Amén. Y Él hoy día nos está invitando y los está invitando todos en la casa a abrazarnos de la gracia, amén. Amén. A dejar de amar más al servicio que a quien le servimos, amén. Amén. Porque a veces caemos en eso. Amén. Y sin darnos cuenta, esto no es que tan uno lo esté sutil, es buscando, amén. delgadita la línea. Sino que, como dice Sebastián, es muy delgada la Amén. línea porque estamos tan constantemente sirviendo que de repente pasamos a amar más al servicio, Amén. más la obra, lo que hacemos, y se empieza a levantar nuestra carne, amén. Amén. Que me nombren, que me vean, y cuando ya nos empiezan a sacar un poquito, a quitar protagonismo, nos damos cuenta de que estábamos perdidos, amén, y no nos habíamos dado cuenta. Y es necesario que eso ocurra, hermano, para que nos confrontemos Amén. con, Sí. con nuestro Amén. propio orgullo, con nuestra carne, para que es necesario que Dios nos muestre dónde están nuestras prioridades, amén. Amén. Y que cuando pasa eso, hermano, uno no lo espera, porque no es que uno esté esperando la caída y para recibirla bien, amén. Amén. Uno lo que Dios quiere es que nosotros acudamos a Él. Dejo disponible esta gracia para que usted hoy día pueda decir, Señor, yo soy tan débil, tan inepto, como decía el Sebastián Francisco, que somos ineptos, Amén. amén. De verdad que sin el Señor nosotros no somos Amén. nada. Exacto. ¿Y qué sería de nosotros sin el Señor? Amén. Amén. Así que Amén. quiero invitarlo hoy día a que usted se abrace de la gracia, amén. A que usted busque al Señor, a que usted se declare así débil, amén. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, Aleluya. amén. Y es una tremenda proclamación, Amén. porque de verdad somos débiles en todo ámbito, amén. No es solamente un área de nuestra vida, toda nuestra vida es frágil Amén. delante del Señor. Y que por muy torpe que fuéramos, no nos vamos a perder. Amén. Yo me quedo con ese versículo Amén. porque torpe soy, siempre, amén. Pero Dios conoce nuestra debilidad Amén. y Él se hace fuerte en mis debilidades. Amén. Amén. Sí, es que estamos a diario y continuamente tomando decisiones, ya sea Amén. en nuestro hogar, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la iglesia o con nuestra familia, tomando decisiones y estas deben estar alineadas Amén. con lo que Dios desea. Cada vez que nosotros nos desalineamos con lo que Dios desea o con su palabra, nosotros estamos viviendo bajo la ley y vamos a condenación y aquello no permanece. Pero aquello que nace de Dios, aquello que nace bajo la gracia, aquello que nace bajo la motivación de Dios, aquello permanece y es eterno y Amén. trae vida y trae Aleluya. fruto. Eso es lo hermoso. Por eso la iglesia ha permanecido, la verdadera iglesia. La iglesia de Cristo ha permanecido porque esta es celestial. Porque esta nació del cielo, porque esta nació del corazón de Dios. No tenía nada que ver quizás con la intención de algunos hombres. Que a lo mejor querían formar un grupo cuando andaban con Jesús ahí por las calles y querían revolucionar. No, Dios no tenía nada que ver con eso. Dios tenía otro plan mucho más perfecto, que es su iglesia. Un plan mucho más perfecto que era reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Y esto Amén. permanece hasta el día de hoy y por eso nosotros estamos en este lugar y por eso hoy día nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Tiene Un poder. plan eterno, amén. Es un plan eterno y permanece, pero aquello que no nace del corazón de Dios, tarde que temprano se derrumba. Amén. Amén. Y es necesario que sea derrumbado todo aquello que está en nuestro interior, que no pertenece a Dios, que Amén. no le pertenece a Él, porque de otra manera vamos a llegar sí o sí a la muerte, a la Amén. condenación. Vamos a encontrarnos sí o sí en cualquier momento con aquella muralla llamada ley que nos va a dejar knockout. Y la única forma y la única alternativa que vamos a tener es volver nuestra mirada al Señor. Amén. Sí, Amén. siempre Que Dios siempre ha nos sido así. descubra, exacto. Siempre ha sido Y- así, volver nuestra mirada. Y todos tenemos ahí, hemos experimentado eso, amén, El golpe con la exacto, de alguna u otra forma. El knockout, Sí, el knockout, sí, po. sí, o de alguna u otra forma, algunos más visibles, otros menos visibles, ya. Depende del chillón. Exacto, sí. Unas más altas que otras. Oye, Seba, disculpa, pero mira, algunos más grandes que otros, sí. Lo que pasa es que algunas personas están más Expuesta.
más expuestas, amén. Quizás adelante, quizás ministrando, quizás con personas a su cargo, con responsabilidades dentro de la iglesia, y tú te equivocas y el golpe es fuerte. Sí, exacto, exacto. Entonces, todos de alguna forma hemos experimentado eso y lo provoca Dios, pues. Amén. Si eso es lo lindo, si tenemos un crecimiento progresivo en el Señor, si no es que Dios nos hace nacer de nuevo y hoy estamos joya, como yo digo. No. Se me acordé de la... sino que vamos creciendo progresivamente en el Señor. Nos faltan muchas cosas, Amén. todos los días aprendemos Amén. cosas nuevas, todos los días nos pegamos fallas, esperamos que no siempre tanto, pero Dios nos empieza a ayudar, nos Amén. empieza a formar a su parecer. Cuando el alfarero ve que Está media chueca la obra. exacto, la obra está media desviada, no cumple con su propósito, lo aprieta y lo rompe, po, y lo vuelve a hacer, entonces a su deseo, como él quiere que sea, amén. Amén. Entonces eso es lo que está haciendo Dios, po. Amén. Cuando Dios nos empieza a formar y nosotros nos vemos bien formaditos y creemos que lo estamos haciendo bien y nos empezamos a desviar, po. Ay, me está saliendo bien, o por mis Soy obras, seco. hoy yo ando en todas las cosas de la iglesia y pato apretó en el Señor, aparece Mira. y te desarma, amén. Amén. Una línea de pensamiento errónea que está generalizada entre los cristianos, entre nosotros, es la siguiente. Y sabemos que, miren, la justificación es nuestra mediante nuestro Señor Jesús. Amén. Y que esto no requiere obra alguna por nuestra parte. Amén. Fuimos justificados, eso lo Amén. sabemos. Pero pensamos que la santificación depende de nuestros propios esfuerzos. Amén. Entonces intentamos santificarnos a diario con nuestros esfuerzos. ¿Qué? Sabemos, por ejemplo, disculpa Yamela, que podemos recibir perdón solamente al confiar por completo en el Señor. Amén. Sin embargo, creemos que podemos obtener liberación al hacer algo por nosotros mismos. Cuando Él es el que nos libera. Amén. Él es quien perdonó nuestros pecados. Su sangre poderosa para Aleluya. limpiar pecado. Amén. Es suficiente. Pero nosotros creemos que para librarnos del pecado, algo debemos hacer. Exacto. Y volvemos a la ley. Amén. Y volvemos al tema principal, retroceder. a retroceder todo lo que Dios ha ido avanzando. Amén. Porque decimos, si yo cambio mi carácter, si yo cambio mi manera de ser, si leo 7 veces la Biblia, ahora sí voy a decir ministerio de niño presente. Amén. Pero no es así, pues Amén. Dios te tomó conscientemente de cómo somos. Amén. Que Arriesgado, fallamos. arriesgado el Señor. Arriesgado, continuo, él sabía cómo era Sebastián. No, amén. El Señor sabía cómo estábamos nosotros, cómo somos de malvados, y Dios nos muestra, porque aún hay cosas que nosotros no conocemos y Dios nos muestra a través de las circunstancias. Por eso cuando la Biblia dice que nosotros estamos en un proceso de santificación, es esto, que Dios nos ve santo a través de las llagas de Jesucristo, amén, a través de su Hijo amado. Pero nosotros estamos en un proceso de santificación. Amén. Y yo me acuerdo mucho cuando por primera vez estuve leyendo la Biblia, que la sigo leyendo, pero que decía que Dios vino enojado, sacó los campistas del templo. Amén. Y todo, y decía, ¡ay, que vino enojado el Señor! Y después cuando la segunda vez, el Señor me decía, si te estoy hablando a ti. Sí, es verdad. El campista nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. Y hay muchos campistas que aún están muy escondidos y que Dios quiere venir con su látigo a sacarlo. Y Amén. muchas veces nosotros lo retenemos, amén, porque nos gusta. Amén, porque a esta alma le gusta quedarse con eso, amén. Y Dios quiere, te lo muestra, y Dios dice voluntariamente, o por buena Amén. o por la mala. Amén. Y Dios viene a sacar todos los cambistas de nuestra alma, amén. 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 Y es bonito, es lindo como el Señor ve la obra terminada, amén. Porque Él ve en nosotros la obra terminada. Y aleluya que nosotros no lo vemos, porque si no descansaríamos. Otra vez caímos. Y volveríamos, Cualquier ¿cierto? chillón y ya llevamos. Volveríamos al inicio. Pero es muy lindo porque el Señor ve en nosotros la obra terminada. Amén. Y todo esto que nosotros vivimos, estos tropiezos, caídas, pelas de rodillas, ¿cierto? Amén. A veces nos caemos del piso 15, otras veces del piso 3. Todo eso es parte de este proceso de santificación para mostrarnos que nosotros no somos seres independientes. Amén. 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 No Exacto. somos, y es algo que nos cuesta entender. Amén.
le cuesta entender al Hijo de Dios que no es independiente del Señor, amén. Cuando el hijo sale de la guatita de la mamá, se vuelve en un ser independiente al momento que se corta el cordón. Pero con el Señor no es así, amén. No es así, nosotros no tenemos que cortar el cordón con el Señor, y es lo que siempre constantemente estamos haciendo. Amén. Por eso muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y poner nuestro esfuerzo, porque sabemos que no es así y está en nuestra naturaleza, amén. Pero Dios es lo que Él está trabajando y lo que Él hoy día nos está mostrando, amén. Ríndete, levanta las manos, baja tus manos, así como ríndete, ríndete. Hazlo tú, porque a tu manera es la correcta. Porque a tu manera es en tu tiempo también. Nosotros de repente adelantamos los tiempos del Señor. Dios quiere de nosotros personas que le amemos, amén. Y para eso el Señor nos capacita y trabaja en nuestra vida. Pero a veces nosotros queremos como, quiero esto rápido, quiero salir, quiero hacer esto, otro. Y empezamos a planificar. Y Dios no es un Dios apurado. Amén. Dios no es un Dios apurado, hermano. Es algo que nosotros hoy día tenemos que comprender y que se nos revele, amén. Porque todo esto pasa por la revelación. Amén. Que hoy día se nos revele la gracia del Señor para que nosotros podamos hoy día dormir por fin descansando en la gracia del Señor. Amén. La que es inagotable además. No, porque hay pecados, ¿cierto? Que es más difícil para nosotros poder superar. Amén. Y Dios sabe eso y conoce eso. Y porque volvamos a caer, Dios no se va a sorprender. Amén. No es como el hombre que dice, otra vez con lo mismo. ¿Hasta cuándo la misma historia? Ya, no más. Despedido, o te vas. Sí, po. Amén, po. No es que lo diga en la casa. Otra vez la misma historia, ¿ven? Sino que el Señor no nos dice eso, amén. El Señor nos dice, ven hijo, yo te limpio, yo te abrazo, amén, con esta gracia, con esta misericordia, con este perdón, y con su sangre bendita, amén, que nos limpia, nos limpia y nos purifica. Es el mejor cloro que ese no hay. Oye, acá yo quiero saludar a algunos desinfectados, algunos productos terminados, amén, a Rocío Cárdenas, a la Esther que está conectada, a la hermana Yasmín Aguilar, que Dios le bendiga, amén. Que bendiga al Pato, Señor, bendiga a la Arleta. Oye, Amén. La Mayito Negrón, oye, que Dios le bendiga, suegrita, la amo mucho, y a la Anto también. El Alfredo Barría y la Camila González, amén. Que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga a la Camila. Está cuidando a Esteban. Producto terminado ahí de calidad. Sí. Oye, quiero saludar a mi pastor Michel Lazo. Yo sé que está escuchando. Yo lo sé. Sí. Esperamos ahí de alguna manera. Al tío Tristán, que Dios le bendiga mucho. Alguien está escribiendo. Ya. Extrañamos a nuestro pastor. Sí, amén. Vuelvan pronto porque si no, no se queda. No se queda. hacer de nosotros. Si no, nos vamos a pegar cualquier chichone con la muralla. Oye, vamos a una alabanza. Mejor vamos a escuchar una alabanza. Vamos a una pausa. No se vaya del Trasnoche de Gracia y Verdad. Volvemos en un momento. Así es, estamos en el Trasnoche de Gracia y Verdad. Está con nosotros el hermano Sergio, el hermano Sebastián, sus esposas. Y vamos a estar hasta la 1 de la madrugada. Yo le voy a dejar esta canción y nosotros ya volvemos.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con alabanza y con danza, con el pandero y el arpa. Yo alabaré, yo alabaré, yo alabaré a Jehová. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Yo cantaré y danzaré. Yeshua Elohim, Jehová, Yeshua Elohim, Adonai, hey, levanta, Jehová, Yeshua Elohim, Jehová, Yeshua Elohim, Jehová, Yeshua Elohim. Donde Cristo pasa, ¿sabe una cosa? Algo pasa. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y ya estamos de vuelta en este trasnoche de gracia Amén. y verdad. Fuimos a una pausa escuchando alabanzas al Señor, amén. Esperamos que usted sea muy bendecido con esta palabra, amén, que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Esperamos que usted sea bien bendecido ahí en su hogar donde usted está. Amén. Dice que después de la salvación, el viejo hábito de hacer se reafirma. O sea, nosotros alcanzamos, Dios nos da la salvación, Dios nos hace nueva criatura, pero este viejo hábito de volver a hacer se reafirma y comenzamos nuevamente con nuestros propios esfuerzos. Amén. Sin embargo, la Biblia declara que tanto en la justificación como en la santificación, Él es el hacedor. Aleluya. Dios es el que en vosotros produce el hacer, el querer. Amén. Es el Señor quien lo produce, porque somos nueva criatura, Amén. fuimos salvados, alcanzamos la salvación, Dios nos entregó esa salvación y nos encontramos con esta maravillosa vida y rápidamente comenzamos a ver qué es lo que vamos a hacer, para dónde nos vamos a dirigir. E intentamos hacer, como decíamos anteriormente, acciones para santificarnos. Y comenzamos a leer la escritura y medianamente comprendemos y otra parte se nos revela, otra parte nos enseñan y así es como nosotros comenzamos a andar. Así es como comenzamos a dar nuestros primeros pasos, en los que nos caemos sin duda, nos tropezamos y Amén. volvemos a vivir días en la ley. Y volvemos a vivir y a pensar y a tomar determinaciones bajo la ley, pero nuevamente Dios nos atrae con su gracia. Este ayo que es la ley nos lleva directamente a la gracia y el Amén. Espíritu Santo, el encargado de enseñarnos todas estas cosas, Amén. es quien nos dirige, amén. Y nos dirige nuevamente a arrepentimiento y nos damos cuenta de que nuestro camino que estábamos llevando era erróneo, que nos estábamos equivocando nuevamente y que estábamos buscando nuevamente la forma de poder agradar al Señor y de comenzar a hacer, amén. Vivir en el Espíritu significa que yo confío en que el Espíritu Santo haga en mí lo que yo mismo no puedo hacer. Amén. Es el Espíritu Santo obrando, amén. No es el caso de intentarlo, no se trata de intentarlo, sino de confiar. No es el caso de batallar, no es que vayamos a la batalla, sino que descansemos en Él. Esa es nuestra batalla. Amén. En la cruz ha sido dada, y esta cruz ha sido dada para obtener salvación para nosotros. El Espíritu ha sido dado para producir salvación en nosotros. Aleluya. Amén. Aquella salvación que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Esa cruz que hoy día está dispuesta para nosotros, para que nosotros estemos allí y seamos crucificados en nuestros deseos, en nuestras intenciones, en nuestras buenas obras. Buenas intenciones, que sin duda muchas veces parecen sublimes y son buenas, a lo mejor son buenas estrategias quizás Buenas ideas. para los niños, para nuestra familia, para la iglesia, buenas ideas, pero que muchas veces nacen y surgen solo de este intentar hacer y no de confiar en el Señor.
Por eso hablábamos de que muchas veces podemos estar dentro del templo, de las iglesias, quizás sirviendo al Señor, y tenemos muchas ideas. Y vienen pensamientos, actividades, quizás hacer algún evento, una campaña. Pero si esto no nace del corazón de Dios, aquello no permanece, aquello no lleva fruto. Pero aquellas cosas que sí nacen del corazón de Dios, aquello sí permanece, amén. Amén. Es increíble porque yo pensaba, y como familia, como persona, todos tenemos situaciones inconcretas en nuestra vida. Amén. Y como iglesia también. Si muchas veces hemos hablado, ojalá tuviéramos hartas cosas, un sitio, tuviéramos nuestra iglesia estructuralmente, amén. Pero es Dios quien en nosotros produce, amén. Él es quien provee, y cuando no descansamos en Él, nos afanamos, nos angustiamos, nos preocupamos en nuestro corazón, amén. Sino que nos debemos tomar en la voluntad de Dios, en sus tiempos que son mucho más altos que en sus pensamientos, que son mucho más altos que nuestros pensamientos, y que los tiempos del Señor no son los mismos nuestros. Él no funciona de la misma manera nuestra, amén. Entonces ahí, cuando entendemos de que Dios es totalmente diferente a nosotros, nosotros podemos descansar y nos tomamos en la voluntad de Dios, que Él es quien produce en nosotros, amén. Él es quien provoca amar al Señor. Él es quien abre puertas cuando nosotros lo necesitamos, amén. No conforme a nuestra mirada, amén. Él es quien nos pone los no delante de nosotros, para que nosotros digamos, amén, Señor, amén. Entonces es Dios que nos prende de su presencia, que nos enamora, quien provoca amarlo a Él mismo. Es increíble de que cuando nacemos de nuevo, Dios empieza a enamorar nuestro corazón, y hay deseos de comprarse una Biblia, y hay deseos yo después me quería juntar harto con Checho, porque conocía al Señor, ya, el hermano Checho, y el hermano y todos los hermanos, porque ellos eran parte de mi familia ahora, entonces obviamente con sus defectos por allá y por acá, pero uno los amaba y amaban al Señor, y comienza a inclinarte en pos del Señor, y eso lo hace Dios, amén. Ya en mi computador no había música, porque yo tenía una carpeta que decía música cristiana, y obviamente era porque había otra música que no era cristiana. Entonces ya solamente hay música. ¿Sabes qué es música cristiana? Entonces Dios empieza a hacer cambios, chico, grande. Entonces es increíble cómo Él te empieza a aprender de Él, amén. Te empieza a enamorar, te enamoras de las escrituras, te empiezas a aprender ciertos versículos para proclamarlo, para predicarlo en la calle, y te empiezas a preparar ahí, pero todas esas cosas las produce el Señor, amén. Y nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Si, nada digno de admirar nace de nosotros, amén. ¿No? Es del Señor, amén. Amén. Y la importancia que tiene el Espíritu Santo todo esto, amén, que sin Él no tendríamos esta revelación, amén. Porque Dios, cuando alcanza nuestra vida, Él se nos revela, amén, gracias al Espíritu Santo, amén. Cuando el Señor empieza a mostrarle a ese cristiana que hay música cristiana y otra música que a mí me pasó eso. Buena. Es obra del Espíritu Santo, amén. Y que es lindo porque nosotros no somos tan en el momento en sí, cuando estamos viviendo esos cambios, no somos tan conscientes de estos cambios, amén. Pero sí nuestro entorno. Exacto. Dios empieza, Cristo, la vida del Señor empieza a perfumar nuestro entorno, amén. Empieza a despiojarnos, ¿cierto? A sacarnos los piojitos, las liendrecitas, las garrapatas, y empieza a limpiarnos. Y eso lo hace el Espíritu Santo, amén. Y lo que ven nuestros familiares, nuestros amigos, ex amigos a estas alturas, ¿cierto? Es el producto del sacrificio de Cristo, amén. Y empiezan a ver el regalo que Él nos dejó, que es este consolador, amén. Amén. Y es lindo porque el Espíritu Santo es importantísimo para nosotros, amén. En la revelación. Amén.
amén, que el Espíritu Santo siempre está dispuesto, amén. Amén. Él está siempre 24/7, amén. Y dice la palabra que el espíritu de nosotros es más fuerte del que está afuera, amén. Amén. Y uno a veces piensa o habla con personas que no creen en Dios y están convencidos, amén. Amén. Y el Señor me hacía meditar en esto de que el Dios que nosotros servimos es el real, es el Aleluya. que venció. Amén. Y que la convicción tiene que venir de parte de Dios, amén, del Espíritu Santo. Como decía Cintia, nosotros nacimos de nuevo y el Señor empezó a apartar todo, amén. Amén. Todo, a consagrarlo todo, a consagrar el notebook, a consagrar tus La amistades, la música, La amén. Y que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que el intérprete, ¿cierto? Cuando hay otro idioma y uno no entiende, el Espíritu es el que nos revela, amén. Y que el Señor, a través del Espíritu Santo, siempre está dispuesto a que le busquemos. Y como decía, yo me quedaba con lo que decía Sebastián, de que a veces cuando viene aflicciones a nuestra vida, amén, vienen problemas, generalmente nosotros nos desesperamos, amén. Y cuando Dios había cierto esta tormenta, dice la palabra que el maestro estaba durmiendo. Amén. Y que lo fueron a despertar. Amén. Y no es que él no haya sentido, sino que él descansaba en su papá. Amén. Amén. Y Dios nos dice a nosotros que nosotros descansemos en Él. Amén. Que cuando venga la tormenta, cuando venga la aflicción, uno descanse y repose en esto y no nos volvamos a la ley, sino a la gracia donde es algo inmerecido, Amén. algo Amén. que no fue por nuestra fuerza, amén, sino que es Dios que lo hizo por su amor. Amén. Dice la palabra que su perfecto amor echó fuera todos mis temores. Aleluya. Pasó, solo faltó que Él me abrazara, que Él me tocara, que Él me llene de besos, o solamente me temó y Él espantó todo lo que había de mí. Amén. Y Él vino sobre mí, dice su palabra, y que su amor, su bandera sobre mí fue de amor. Y siempre nos ha conquistado con puro amor. Amén. Amén. Dice la Escritura, más el Consolador, Amén. el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Aleluya. Todo lo que Él estaba enseñando a sus discípulos, todo lo que Él manifestaba, la vida de Dios que Él estaba manifestando en aquel tiempo, sería recordada para nosotros más adelante. Amén. Cuando el Señor sanaba a un enfermo, cuando Él liberaba endemoniados, cuando Él enseñaba por medio de las parábolas y mostraba el reino de Dios, el reino de los cielos, y lo traía a la tierra, cuando Él enseñaba a orar a sus discípulos, todo aquello, el cómo dirigirse bajo la voluntad del Padre, el Espíritu Santo nos hace recuerdo hoy. Amén. Amén. Y eso produce el fruto de la santidad, que es la santificación, amén. Amén. El proceso de santificación que nosotros estamos viviendo. Nosotros queremos alcanzar la santidad, y Él es la santidad. Amén. Nosotros queremos alcanzar ese estado de santidad que Él tiene, amén. Pero para eso debemos pasar por este proceso de Amén. santificación, donde una y otra vez quizás vamos a caer, sí, nos vamos a equivocar, sí, vamos a chocar con esta muralla llamada la ley, sí, pero Amén. eso nos va a volver al Señor. Vamos a luchar con nuestro ego, con nuestra soberbia, con el susurro del enemigo. Pero su gracia es mucho más grande. Amén. Su gracia es mucho más suficiente para volver sus caminos. Por eso, si usted hoy está escuchando, Amén. está en sintonía, o usted quizás está pasando por esta situación, lo ha intentado y está viviendo quizás en la ley, Amén. siendo condenado una y otra vez por pensamientos que le aquejan, quizás pensamientos de depresión, de angustia, quizás de suicidio. Usted tiene hoy día la posibilidad de poder acercarse a nuestro buen Dios, Amén. de que el Amén. Espíritu Aleluya. Santo pueda hacer arder aquella llama que a lo mejor está apagándose, Amén. que Él Amén. pueda aumentar aquella fe para volver a creer que usted ha sido perdonado, que usted Amén. es hijo, que usted puede ser sanado, que puede salir de aquellos estados de depresión, aquellos estados de pecado constante, continuo, solo por medio de su gracia, solo acercándonos a Él podemos alcanzar este fruto que es la fe. Hoy vamos a la cruz del Calvario.
para acercarnos ante su trono de la gracia, que hoy día podemos encontrar salvación. No es algo que nosotros vayamos a hacer, amén. Amén. Y Dios hoy está poniendo delicadamente su dedo en alguna cosa de nuestra vieja naturaleza. Amén. Él está poniendo su dedito ahí, en algo de la vieja naturaleza del Sergio, del Francisco, del Sebastián. Quizás pensamientos, quizás formas de dirigirnos, formas de hablar, Amén. formas de expresarnos. Y Dios pone su manito ahí. Y el Espíritu Santo nos habla y nos dice, eso está mal. Amonesta. Eso déjalo. Aquellos amigos debes dejarlo. Aquellos hábitos debes dejarlos. Dios está poniendo su mano Amén. porque Él quiere sacar todo lo que no le pertenece. Amén. Él está diciendo, esto es natural. Esto tiene su fuente en la vieja creación. Y eso no va a permanecer. Amén. Él dice, eso no se originó en mí y no puede permanecer. Y hasta que Él haga esto, nosotros podemos estar de acuerdo en principio, pero nunca podremos realmente ver la verdad. La maldad que hay en nosotros es tremenda. Amén. La maldad que hay en nosotros es gigantesca, amén. Y Dios pone su mano, Dios envía el Espíritu Santo para amonestarnos, y nosotros lo único que nos queda es obedecer, es confiar en Él. Amén. Y como hablaba Cintia, reconocer nuestra dependencia del Señor, de que somos débiles, amén, de que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta y que muchas veces lo hacemos. Hacemos cosas o tomamos decisiones de forma independiente ahí es donde fallamos, pues nos pegamos unos porrazos muy fuertes, amén. Y ahí es donde aparece la ley, donde aparece el enemigo con la indignidad y se te carga una mochila más pesada que te cuesta levantarte, amén, que te cuesta levantarte. Si no te rindes delante del Señor y reconoces tu condición, no vas a poder, amén, porque es Dios quien te levanta, si nadie más puede hacerlo, amén. Entonces es increíble cómo Dios nos descubre, nos va tratando todos los días. Dios trata con nuestros corazones. Amén. Hay veces que nos aflige un poquito más ciertas situaciones. Nosotros a veces escondemos en nuestro corazón orgullo, y lo más probable pasa desapercibido delante de los hermanos, pero sí tenemos orgullo, tenemos envidia con aquel hermano que lo usa mucho el Señor y ojalá me usara a mí así. Cosas que tú piensas que nunca son, pero sí. Amén. Y Dios empieza a tratar contigo en el trabajo, con un jefe, con un hermano, con una cesantía. Es increíble cómo Dios provoca ciertas situaciones, pone su dedito ahí y te empieza a descubrir y reaccionas mal y como que te sientes sorprendido. ¿Por qué reaccioné mal? No, porque era lo que había en el corazón. Amén. Entonces, yo no soy así. Sí, exacto. Entonces, es increíble cómo Dios nos conoce, hermano. Dios nos conoce. Él conoce el corazón del hombre, amén. A ti te conoce. Nos conoce mucho mejor de que lo que nos conocemos nosotros, a nosotros mismos. Entonces, por eso Él no se sorprende. Exacto, no se sorprende. Por eso Dios quiere que cuando tú caigas, cuando cometas errores, te tomes de su gracia que está disponible. Sí, como dice Cintia, Dios no se sorprende de que tú peques, de que tú falles, de que tú lleves años en el Evangelio y cometas tal error. No, Dios no se sorprende, sino que Él es un Dios que no se cansa en perdonar. Amén. No se cansa. Una vez me dijeron eso. Dios no se cansa en perdonar, tiene misericordia. No, o sea, no se mañoso, Checho. No se mañoso. Ya, iba ahí. Como que mortal así. No. Yo te digo, en momentos cuando viene la indignidad, viene el enemigo. Es que ahí ya iba en la como 30ª ya caída de la misma. No, y el otro ahí feliz que no se cansa el Señor en perdonar. No abusemos. No, por favor, hermano, usted que está en su casa no malentienda lo que quiero decir, ¿ya? Sino que servimos a un Dios misericordioso, amén, que todo está tomado del arrepentimiento, amén, de confesar nuestros pecados, y que Dios no se ha cansado en perdonar porque Él extiende su gracia, su misericordia y quiere limpiarnos, quiere restaurarnos y quiere tener una comunión con nosotros. Hermano Sergio le dijo la palabra. Me retiro ahí lentamente. No, quedé pensando en lo que dijiste mucho más atrás. Hablabas de aquella mochila muy pesada.
una mochila muy pesada, y pensaba en cuántas personas hoy día, cuántos hermanos hoy día están cargando una mochila tan pesada que Amén. ya no la pueden llevar, Amén. porque lo intentaron y cayeron. Amén. Y quizás su orgullo no les permite volver. Y quizás el susurro del enemigo también les dice que ya no van a volver y que son hijos y están llevando una carga muy pesada. Y el Señor justamente era lo que hacía. Amén. Él dice, mi carga es liviana, mi yugo es ligero. Y Él quiere llevar aquella carga, amén. Que nosotros entreguemos aquella carga, porque un día vivimos así. Llevábamos una mochila muy pesada y recuerdo que era doloroso, era penoso, era una vida de miseria, sin Dios. Más Dios hoy quiere que tú dejes aquella mochila pesada. Amén. Qué ilustración Amén. Está- más certera, una Amén. mochila tan pesada que muchos no pueden llevar hoy y han desertado Amén. y ya no quieren volver y Amén. ya no están porque simplemente creen que no pueden. Cuando dice la Escritura, para los que están en Cristo, ellos sí pueden. Nosotros sí Amén. podemos, amén. Para los que están en Cristo, nueva criatura somos. Amén. Amén. Ya las Amén. cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Amén. Hoy día en Cristo sí podemos dejar aquellos hábitos de pecado, Amén. pero no por el hacer nuestro, sino porque Él pone el querer como el hacer. Amén. Lo que tú decías, Sergio, que antes estábamos sin ley, sin Dios y Amén. sin esperanza. Aleluya. Amén. No había esperanza alguna para el problema que estábamos viviendo, para la aflicción que teníamos. Amén. Y a lo mejor usted no está escuchando en casa, en radio, a través de las páginas sociales o redes sociales. Hay esperanza. Amén. Esta Amén. esperanza es Jesucristo. Esta es la nueva noticia. Esta es la buena noticia. Es que Cristo murió en la cruz del Calvario y llevó nuestra condenación. Amén. Nuestro pecado, esa voz que susurra y que de repente se levanta, ¿cierto? Amén. Porque el enemigo es insistente, pues dice la Biblia que él está todos los días Tocando a tocando, nuestra puerta. ¿cierto? Y entendemos que es una lucha espiritual. Amén. Estábamos hablando anteriormente del Espíritu de Dios. Amén. Y es una lucha espiritual porque nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos del cielo. Y por ende tenemos esta lucha donde todos los días pecamos, ¿cierto? Y viene el enemigo, viene la indignidad, viene el orgullo, ¿cierto? Pero qué importante entender que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, que es el Señor quien pagó el precio por nuestras vidas, amén. Es fácil, nosotros siempre damos este ejemplo, ¿cierto? De que cuando uno sale o se va de las cosas del Señor, es como que te enrollas con una capita de confort y es fácil romper y volver. Pero si uno permanece o persiste en este pecado, Amén. ya estás atado completo. Amén. Entonces, yo le invito a usted, hermano, que si hemos pecado, abogados tenemos. Amén. Porque estamos en el tiempo de la gracia, amén, donde Dios está atento a nuestro clamor, donde Él es nuestro abogado, donde es tiempo de volvernos, donde nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos, de que Cristo viene por su iglesia y que Dios está llamando a su pueblo, amén, a que se arrepienta, a que nos volvamos. Y Él no nos va a reprochar, amén. La palabra dice que Él cuando perdona se olvida, ya no lo recuerda más. Amén. Pero nosotros somos quien Dios nos perdona y está la costrita lista y nosotros le empezamos a sacar Amén, la amén. costra, que quede la herida de nuevo, pero Dios ya se olvidó. Amén. Nosotros, nuestro orgullo, ¿cierto? O las ganas de que nosotros querer dar a cambio algo, nos traiciona y Dios dice, yo ya lo hice por ti. Amén. Amén. Ya lo hice por la iglesia. Él ya dio su vida a cambio por Amén. nosotros. Amén. Amén. Y esto es más que suficiente para cubrir Amén. la multitud de pecados que Amén. hay en nosotros. Amén. Multitudes. Que Amén. Amén. multitudes Amén. de Amén. pecado. Amén. Amén. Y usted, hermano, hermana, que nos está escuchando, a lo mejor usted está en esta situación, amén. A lo mejor usted está en una situación en la cual no puede salir, ya lo intentó y no pudo, alcoholismo, drogadicción, ¿cierto? Comportamiento deshonesto, poco íntegro. El Señor conoce lo que usted está, hermano, Amén. y hoy día Dios le dice, vuélvete. Amén. Vuélvete, Amén. vuélvete, porque Él está ahí mismo donde lo dejó. Amén. Está ahí mismo, porque somos nosotros quienes dejamos al Señor. primer Amén. amor. Amén. Somos nosotros quienes nos soltamos de su mano. El Señor dice en Amén. su palabra, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Amén. Amén. Y son promesas que el Señor hizo a su pueblo, son eternas. Amén. Y Amén. no van a cambiar porque nosotros hayamos caído
una, 5 o 10 Amén. veces, amén. Sino que Dios está ahí, Amén. esperando a que usted baje su brazo y diga, me rindo. Amén. Hazlo tú, Señor. Amén. Hazlo tú a tu manera, amén. A tu modo, porque a tu modo yo voy a poder. Amén. Porque a mi manera ya no funcionó, No. ya no funcionó. Amén. amén. Y se vuelve a repetir como el hijo pródigo, amén. Que Amén. se va, que gasta todo lo que el Señor le había dado, Amén. como así lo hace Dios en nuestra vida, nos limpia, nos purifica, ¿cierto? Y a lo mejor nos vamos y estamos físicamente en la iglesia, amén. Amén. O nos vamos por completo y Dios nos llama y Él nos da una nueva vestidura. Dice la Biblia que Él nos pone anillo, que Él nos limpia, que Él nos besa y que es Él quien sale a nuestro encuentro. Amén. Ni siquiera somos nosotros que le buscamos y se vuelve a repetir todo lo que Él hace, amén. Amén. Que no es mi esfuerzo, no yo volví, Él me fue a encontrar nuevamente, amén. Amén. Y Él salió a nuestro encuentro y nos perdona y nos limpia de todo. Nosotros, el Señor sabe que cómo somos, la debilidad que hay dentro de Amén. nosotros, amén, de que somos frágiles, Amén. amén. Si nosotros vivimos en el alma o en la vida del alma, estamos trabajando y sirviendo en nuestra fuerza natural, en lugar de extraerla de Dios. Dios desea que lleguemos al punto en que nuestra fuerza natural sea tocada fundamentalmente y debilitada, a fin de que no nos atrevamos a confiar más en nosotros mismos. Dice la Escritura, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía, y no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descontó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Amén. Y así es como Dios nos debilita. La fuerza de Jacob, aquel que había luchado con un ángel. Él estaba dando pelea con un ángel. Y Dios lo debilitó hasta que ya no pudo más. Amén. Y allí fue cuando cambió la vida de Jacob. Y ahí fue cuando más adelante Dios le cambia el nombre. Entonces es lo que Dios desea hacer con nosotros. Amén. Nosotros estamos dando la pelea contra el Señor. Y Duras vamos. cosas, duras cosas te dan. Y damos pelea contra el Señor, amén. Y Él está esperando que llegue aquel momento. Y nos va a descoyunturar, amén. Nos va a desencajar el muslo y vamos a quedar cojeando, pero vamos a quedar adorándole a Él. Amén. Amén. Reconociendo que Él es el Señor, que Él es quien nos direcciona y no vamos a tomar nosotros nuestras propias decisiones. Y ya vamos a dejar de vivir en esta vida del alma, que cuando pecas, la vida del alma viene a hablarte y viene a decirte, no, es que hoy ya no vas a poder. Viene el desánimo, viene la angustia, viene el malestar, porque vivimos en la vida del alma. Amén. Pero esta vida ya no nos corresponde. Ahora vivimos una vida en el Espíritu. Por eso Dios llama a que nosotros vivamos esta vida del Espíritu. Amén. Esa vida que sí comprende la gracia. Exacto. Aquella vida del Espíritu que sí comprende la santidad. Aquella vida del Espíritu que sí comprende el poder de la ley. Hermosa ley, perfecta ley que nos llevó al Señor. Amén. Esa vida del Espíritu sí la comprende. La vida del Espíritu nosotros sí está deseosa de venir a la radio, de estar predicando, de poder someterse. La vida del Espíritu ya deja el hacer. Amén. Deja el hacer y comienza a vivir una vida de sometimiento, de confiar en el Señor y de seguirle a Él. Amén. Deseamos que esta palabra hoy día pueda estar penetrando corazones. Amén. Amén. Que hoy día para aquel que está necesitado, para aquel que está cautivo, amén, para aquel que está escuchando en este momento, está con en el no de gracia de la ser librado de la vida de cosas de ser meterse Mira, Sergio, que, eh, vamos a al Facebook, señor,
no, es que ahora tengo una carpeta. El favor, nosotros nos por entonces, relato como- y eso le- y a ahora era el amor donde resulta pensado pero serio el eso es alrededor ahí las aledañas en sectores altos en lugares donde solamente llega esta frecuencia y el mensaje es claro, es arrepiéntase, Amén. vuélvase, Es tiempo. es tiempo de morir, Amén. es tiempo de que la vida del espíritu nazca. Amén. Amén. Que la vida del Espíritu vuelva a arder aquí dentro. Amén. Cuando el Espíritu Santo te amonesta, cuando te llama, hoy día está llamando. Amén. Te está llamando, yo lo sé, porque a mí Amén. me llama, Amén. a mí me atrae a arrepentimiento cada día y me dice, hoy día no te acercaste. Hoy no te has acercado, o hoy te levantaste como si fueras cualquier cosa, Amén. como si no tuvieras padre, pero Él nos está llamando, usted que a lo mejor tiene un sentido quizás de huerfandad, quizás desorientado por la vida. Usted tiene padre, Amén. usted tiene un señor, Amén. un amigo, Una Aleluya. una casa, Amén. una familia, y esa familia está en el Señor, amén. 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 Y la Biblia dice que aunque padre o madre nos dejara el Aleluya. Señor, con todo nos va a tomar. Amén. Amén. Aleluya. Con todas nuestras imperfecciones, como le hemos estado hablando estas casi 2 horas. Y que Dios nos tomó así, Él nos compró sabiendo el barro que somos. Amén. Amén. Y como compartía Francisco, esta es una radio cristiana, amén. Pero todos vivimos con una lucha interna, ¿ven? De que todos los días está delante de nosotros este árbol de la ciencia del bien y del mal, Amén. ¿cierto? O la del Señor, ¿ven? Y esta lucha que viene a nuestra mente, este conflicto que tenemos espiritualmente, es el que Dios quiere llevarlo, que lo llevemos a la cruz. Amén. Yo me acuerdo cuando me enseñaban qué pensaría el Señor en esta situación, cómo lo haría Él, amén. Y que Dios ponga en nosotros su manera de pensar, Amén. su manera de ver, su manera de hablar, amén. Muchas veces nos equivocamos por arrebatados, amén, Amén. por no pedirle consejo al Señor, como tú decías, Sergio, en no presentarme delante del Señor y darle libertad al Espíritu Santo de Dios para que Él gobierne mi vida, amén. De repente con nuestras actitudes vemos que no le entregamos la vida por completo al Señor, amén. Y cuando nos farreamos, nos equivocamos, decimos, Señor, perdón, tú me dijiste Amén. que no. Amén. 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 Y esta hambre y deseo de vivir en la vida espiritual o apetito espiritual, no podemos inyectarla a la fuerza de otros. Amén. No podemos obligar a hambre de Dios. Amén. El hambre tiene que ser manifestada Amén. y puede crearse en otros solamente mediante aquellos que llevan en sí mismos las huellas de Dios. Si nosotros nos derramamos delante de Dios, entonces podemos manifestar y podemos provocar en otros el hambre. Exacto. Porque no hay otra forma, de otra manera no podemos intentar convencer a mi vecino, no puedo intentar convencer a mi familiar que no conoce al Señor, no lo puedo convencer. La única manera es que yo sea derramado. Amén. La única manera es que mi frasco sea quebrado. Aleluya. Delante escuchaba una alabanza tan hermosa y decía algo así como que no importa el valor del frasco, no importaba el valor del alabastro, lo que importaba era la presencia de Dios. Amén. Hermoso, porque eso es lo que nosotros deseamos. Lo que importa es la presencia de Dios, no importa el frasco, no importamos nosotros. Debemos ser derramados Amén. y aquello llena el lugar.
Amén. Y, Aquella Deja fragancia llena el todo, lugar. todo perfumado. y amén. como este Y atrae a fraco, otros. amén, y como este fraco se tuvo que romper. Amén. Como dice que el fruto, cierto grano de trigo, tiene que morir Aleluya. para dar Amén. fruto. Y eso somos nosotros, ¿ven? Dios nos manda a morir a nosotros, a nuestra vida, a nuestros tiempos, a nuestros gustos, a nuestras amistades, a nuestras músicas, ¿amén? Y cuando llega el Señor, le da ahí, cuando llega el Señor, eso hace, po. Y esta mujer que vino con este alabastro, ¿cierto? Con este perfume, no le importó el costo, sino derramarlo al Señor. Y eso somos nosotros, ¿amén? Que nosotros nos presentemos delante de Él y que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer. Si es necesario que nos vuelva a armar, porque eso es lo que hace. Este frasco se rompió para que salga el aroma perfecto, Amén. para que salga la adoración que Él quiere escuchar de nosotros. Amén. Y a veces duele, y duele harto, ¿amén? Amén. Duele los no, duele la circunstancia que Dios te dice. Dios lo hace para que nosotros creamos, ¿amén? Y nos volvamos a Él, ¿amén? Amén. El perfume sale por las rupturas. Amén. 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 Y es Dios ahí cuando trabaja con nosotros y nos rompe un poquito amén, en ciertas situaciones. Y cuando estamos en aflicción, yo he experimentado ciertas situaciones cuando estamos en desierto, afligidos, andamos medio angustiados, que salen oraciones lindas, lindas, y te derramas delante del Señor y eras como nunca, así, oh Señor. Pero es porque volvemos al Espíritu, amén. Amén. Sí, cuando andamos en la vida espiritual todo es más liviano, es más ligero, amén, porque pides consejo, obedeces el consejo bíblico que te dio tu autoridad y te va bien gracias al consejo, amén, Amén. porque viene espiritualmente. Entonces, el que te hizo mal, tú oras por el que te maldijo y empiezas a recibir todo lo que Dios te comienza a decir y cuando andas en la vida carnal es todo más costoso, es todo más lento, no quieres recibir muchas cosas, todo se hace más sufre pesado, más. se sufre, se hace todo, es más cansado el servicio al Señor. Amén. Pero cuando tú disfrutas el servicio al Señor, cuando hay que ir por allá, por acá, y tú lo amas, andas en el espíritu, amén, en la vida espiritual de Dios, es genial, hermano, es muy lindo, es muy lindo. Dios te habla, Él conoce tu corazón cuando estás dispuesto, amén. Amén. Él usa personas que están al lado tuyo, a niños, amén, y esos niños te bendicen y es provechoso para ti mismo es provechoso. Amén. Entonces, le invito, hermanos, a pedirle al Señor que Él le enamore, amén, que le enamore, que avive el fuego en su corazón, que usted quiere vivir en aquella vida que es espiritual, amén. Amén. Y como decíamos, tomando el ejemplo del alabastro, se tiene que romper, amén. Amén. No se tiene que trizar, ni se le tiene que hacer se tiene que rayar o No. una pequeña salida, ¿cierto? Como se saltó, como se dice. No, se tiene que romper. Es necesario que el frasco de alabastro se rompa. Amén. Y ese frasco somos nosotros. Amén. Pero el perfume es la presencia del Señor, Amén. amén. Y claro, duele, uno sufre, uno lo Exacto. pasa mal, pero mientras más rápido acudimos al Señor, más rápido, ¿cierto?, pasa todo. amén. Exacto. Y vivir las pruebas en el Señor no es lo mismo que vivirlas en la carne, amén. Exacto. En el Señor es todo más, hay un Llevadero, consuelo, amén. más. Hay una esperanza, hay algo que se llama la vida de Dios, la vida del Espíritu que nos ayuda, amén, en estos procesos que son difíciles. A lo mejor usted que nos está escuchando está viviendo la tormenta misma, amén. Y hoy día el Señor le dice, ven a mis brazos, Aleluya. Amén. a mi gracia, disfruta de la gracia, amén. Amén. Es un regalo inmerecido. Nosotros de por sí éramos todos pecadores y merecíamos la Amén, muerte, hermana amén. Cintia. Pero el Señor, ¿cierto? El Señor murió por nosotros y Él es quien vino a traernos, ¿cierto?, este consuelo. Él es quien vino a traernos esta gracia tan hermosa que nosotros solamente tenemos que disfrutarla, amén. Amén. Y que se nos Tomar revele, maravilla. amén. Que cada día se nos revele un poquito más del Señor, amén. Aleluya. No nos conformemos con lo que Él nos da en una reunión. No nos conformemos con un sueño, tal vez el Señor nos regaló, Señor, o una palabra, sino que siempre queramos buscar más, amén. Amén. Que el Señor ponga temor en nuestro corazón de no acomodarnos, Amén. porque cuando nos empezamos a acomodar nos relajamos, Amén. amén.
O Amén. yo por lo menos me Aleluya. relajo. Amén. Amén, cuando ya son las 12 con 30 minutos, con 40 minutos. Despierta, hermano, despierta. Ya, imagina así. Bendecimos a todos los hermanos que están conectados ahí, Los a la fieles tiendita de auditores. Ale, los fieles auditores, amén. Ay, A la mamita, Gore que mi se mamá, conectó, a mamá, la hermana mamá. Luisa. La Aleluya. Luisa, que Dios le bendiga. Que el Señor la guarde, la transforme. No, que muchos cariños para la Luisa, que Dios le Amén. bendiga a quienes están conectados allí, escuchando la radio Maranata, quienes están Amén. atentos al Trasnoche de Gracia y Verdad, a la hermana Cintia Herrera. No, se conectó. Que Dios le bendiga, amén. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una alabanza, hermosa alabanza Amén. que tiene Francisco preparada ahí. Está atento No, ahí. atento. Escucha esta Que le alabanza, demos el muy pase. hermosa, amén. Estábamos arreglando el audio, hermano Sergio. Y vamos a volver, amén, en un momento. Sí, estamos en el aire ya en este trasnoche de Gracia y Verdad, por supuesto saludando a todos aquellos que han interactuado, que nos han avisado del audio, la hermana Mayito, y muy, muy contentos de lo que se produce en este trasnoche de Gracia y Verdad. Le dejo con esta canción, nosotros ya volvemos. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, vuelvo ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad, hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Te adoramos, Padre. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. 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 Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Aleluya, bendito es el Señor. Bueno eres, es que bueno es el Señor, amén. Qué hermosa alabanza. Bueno eres en medio de la dificultad. Bueno eres, Señor, en medio de nuestra angustia, de nuestro dolor. Amén. Eternamente agradecido. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Escúchelo, dice. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor, te alabamos. Agradecidos por tu amor, Señor. agradecidos Aleluya. por tu gracia, por tu Bueno misericordia. has sido, Señor, bueno has sido. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Sí, Señor, tú has sido bueno, Rey. Aleluya. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Te exaltamos, oh Dios. Bendice, Dios. Bendice a quienes están escuchando Radio Maranata, Amén. Señor. Bendice a quienes están en este momento en sus hogares, Amén. quienes están pasando angustia, necesidad, Señor. Vamos a orar por aquellos que están quizás pasando enfermedad. Amén. Queremos decirle que bueno es nuestro Dios, que bueno es nuestro Rey, Amén. que Él tiene sanidad,
que Él puede traer restauración al alma afligida, Amén, sí, que Él Señor. puede dar vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Bueno eres, Señor. Sí, Señor. tú eres Te bueno, pedimos que Rey. bendigas a Antonella, que mañana viaja a Santiago, Señor. Sí, Te pedimos Señor, por ten los piedad, padres guárdala, de Señor. Miroslava, Señor. Guárdala, Que tú puedas traer libertad, que tú puedas traer Aleluya. sanidad, Abre sus que tú puedas ojos, traer Señor. Trae tu salvación, luz, que tú Señor. puedas traer tu luz en medio de la oscuridad, Dios, toda tiniebla, que pueda haber Despiértalos, pensamientos, Señor. Señor, que ellos puedan ser Misericordia. despertados. Ten misericordia. Guarda a Dios, a Antonella. Gracias por Margarita Negrón, Señor. Amén. Gracias Dios. por su recuperación, Sí, Dios. Dios, ten Sabemos que misericordia. ella está en Tú has sintonía en sido este fiel, momento. Te Señor. pedimos que le puedas Dios, visitar, guárdala, Señor. escóndela en tu Visítale, presencia. Dios. Aumenta Trae su fe, sanidad, Señor. trae restauración de su permanecer, cuerpo hazla físico, permanecer, Señor. enamórala Si hay de alguien que ti, está Señor. escuchando, Dios, y está necesitado, tú puedas traer frescura a su alma, Señor. Dios. Tú Aleluya. puedas venir Amén, a su amén, espíritu a vivificarle, Señor. Eres tú el dador de la Dios, vida. misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Dios fiel, Señor. Dios santo, Bueno Dios eres tú misericordioso. en medio de la dificultad. Shaya, Bueno Ramo, eres Se, tú, Ara. Señor, en medio del desierto. Si no hubiera visto tu bondad, Señor, Aleluya. habríamos desmayado, Tú nos rescataste, habríamos muerto, Señor. habríamos Fue tu quedado gracia, allí en el tu gracia que desierto, nos Señor, alcanzó. habríamos quedado en Gracias a Dios aquellos que nos libró sequedales, de la ley, Señor. de la Tú eres quien condenación, abre de la camino en muerte, medio del fue tu desierto. gracia. Tú eres quien abre camino en medio del desierto. Aleluya. Eres tú el dador de la vida. Fuentes de bendito agua Dios de viva. Eres oportunidades. tú quien trae frescura, Señor. Bendice a tu iglesia. Guarda a nuestros pastores, Señor, en su retorno. Guárdale, Señor. Bendice a tu iglesia. Te lo pedimos. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Habríamos desmayado, habríamos sucumbido si no hubiéramos visto tu bondad, tu misericordia. Aleluya, Señor. Sharabakandarago. Bendito Dios soberano, soberano, agradecido de ti, Señor. Ven, Señor. Agradecido de ti, Señor. Agradecido de tu misericordia. Porque bueno es el Señor. Sí, Señor. Oh mi Dios, cuán bueno eres tú, Señor. Bueno eres. Dígaselo. Bueno eres en medio de la dificultad. Bueno eres. Créalo, proclámelo, confiéselo fiel, de que Él es Siempre bueno. promesa. Sí, Señor. Porque Él es bueno, amén. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Digno de la gloria, Dios. Qué hermoso poder decir, bueno eres en Amén. medio de la dificultad, Amén. en medio de la tempestad, en medio del desierto, decir, bueno eres Dios. Si nosotros no lo hubiéramos visto, amén. Aleluya. Si Él no nos hubiese salido a buscar, si Él no nos hubiese vestido, no nos hubiese tomado en sus manos, Amén. perdidos estaríamos, amén. Amén. Habíamos sido consumidos, hoy quizás, ¿dónde estaríamos? Pero apareció el Señor. Amén. Cuando ya falta poco para terminar nuestro trasnoche de gracia, ¿verdad? Agradecidos. Agradecidos. Totalmente, amén, Sebastián. Más enamorados del Señor, amén. Sí, seguro que el Señor nos habló mucho. Bendita gracia Aleluya. que nos alcanzó, nos rescató, amén. Y que nos sigue sosteniendo, que nos hace permanecer en el Evangelio, amén. Y queremos bendecir el nombre del Señor a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando en este trasnoche de gracia y verdad. Estamos muy contentos y deseamos en nuestro corazón que ojalá el Señor le haya hablado igual a ustedes, amén, así como nos habló a nosotros. Amén. Amén, en verdad, en Primero verdad. era para nosotros. Exacto, sí. En verdad que es muy lindo, muy lindo. Disfrutamos, cada uno de nosotros que está acá, disfrutamos hablar del Señor, disfrutamos pasar tiempo con Él y que tengamos la oportunidad de poder venir acá al trasnoche, en Radio Maranata, bendecir igual a los hermanos que nos abren las puertas de su casa para poder estar acá arriba, amén. Y Amén. poder estar hasta la 1 de la mañana. Así que les bendigo a todos los hermanos que nos estuvieron sintonizando. Un abrazo fuerte en Cristo y Maranata, Cristo viene. Amén. Amén, Cintia. Amén. Para que puedan despedirse. Amén. Yo quiero Todavía nos quedan bendecir el un par nombre de del Señor. Decir que Dios ha sido bueno. Amén. Amén.
darle las gracias al Señor hoy día, porque Él nos llamó un día sin buscarlo, Él nos llamó un día donde nosotros no merecíamos, amén. Y quiero decir que este buen Dios al cual servimos es un Dios vivo, Amén. es un Dios de poder, es un Dios que se complace en hacer lo bueno, amén, Amén. que se complace en hacer misericordia. Y no hay privilegio más grande Amén. que poder servirle, amén. Amén. Y conscientemente, sabemos lo que hacemos conscientemente, Amén. solo por misericordia, Amén. 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 Y Dios quiero es bueno. bendecir a todos los hermanos que nos escucharon y decirles, Dios ha sido bueno, amén. Amén. Ya mira. Tienes los abiertos, los micrófonos por ahí. Ya mira. Amén. Quiero bendecir al Señor. Amén. Estoy muy contenta por estar aquí, Amén. por poder haber compartido la palabra del Señor, que como decía bien mi esposo, primeramente Dios nos habla a nosotros, amén, Amén. que Dios nos liberó de la ley, que estamos viviendo un tiempo de la ley donde el Señor lo hizo todo y dice consumado es. Aleluya. Amén. Tetelestai. Él lo hizo todo, así que yo Aleluya. me voy con eso Amén. para la casa y confío en el Señor, que la palabra tiene poder por sí sola, amén. Amén. Que Él es quien transforma las vidas. Así que yo bendigo a cada uno que aún están sintonizando. Veo que mi suegra se conectó, así que quiero Eso. decirle que la amo mucho. Buena, buena. Que el Señor las bendiga, así que amén. 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 Poderoso es el Señor para salvar, amén. Amén. Somos la Iglesia Centro Cristiano de Gracia y Verdad, amén. Amén. Y estamos en su trasnoche de Gracia y Verdad todos los viernes desde las 23 horas hasta las 1 de la mañana. También estamos de lunes a viernes desde las 6 a las 7 de la tarde en el programa Jesús es el Señor. Amén. Mañana entiendo que al sonido del chofar está suspendido. Nuestra Amén. iglesia de niños tiene una actividad Amén. especial, amén. Así que va a estar suspendido el El sonido del chofar. Ah, me confundí. El trastarde. Y le dejamos invitado para nuestro culto el día domingo desde las 10:30 de la mañana en el sector de la chacra. Estamos alabando, bendiciendo el nombre de nuestro buen Dios y estamos escuchando por sobre todas las cosas palabra de Dios. Amén. Amén. Francisco, Amén. te dejo los micrófonos. Bueno. Estoy un poco tupido aquí, pero ya estamos dando finalización a este programa que se llama El Trasnoche de Gracia y Verdad. Recuerde, es en vivo, es en directo aquí en los estudios de la Radio Maranata. Todos los viernes de 11 a 1 de la madrugada. De poder en poder y de gloria en gloria. Con esta canción nos vamos. Buenas noches, Dios le bendiga. Hasta ver al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Refugio nuestro, Dios nuestro abrigo y nuestra fuerza es nuestro Dios. Centro Cristiano presentó Jesús es el Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo